Bueno, vamos a empezar explicando la primera ley de Newton, también llamada la ley de la inercia. Esta tiene un postulado que dice que un cuerpo permanece en reposo o velocidad constante si no actúa ninguna fuerza exterior sobre él. Es decir, que debe aplicar una fuerza sobre un cuerpo para que cambie su estado de movimiento o de reposo. Ahora, la fórmula. Matemáticamente, la fórmula de la primera ley de Newton establece que si el sumatorio de las fuerzas es igual a 0, la aceleración de dicho sistema también debe ser nula. ¿Sí? Bueno, velocidad sobre tiempo es igual a aceleración. Asimismo, si las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas es nula, implica que la cantidad de movimiento o de movimiento lineal es constante. Para ello vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Un brazo sostiene una carga de 1300 newton como se demuestra en la figura. Hallar la tensión en la cuerda y la reacción en la viga. Acá pues podemos ver el esquemático de la figura. Suponemos que hay una viga articulada. Esta viga articulada a su vez está sostenida por un cable, donde el ángulo que forma el cable con respecto a la viga es pues igual a 35 grados. De este punto pues cuelga una carga que tiene un peso de 1300 newtons. Listo. Para resolver este ejercicio debemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces tomamos un plano cartesiano en X y en Y. Topamos en este caso un punto de interés que va a ser este punto de acá y vamos a empezar a trazar las fuerzas que están a partir de este punto. Listo. La primera fuerza que podemos encontrar para que estos tengan equilibrio es este punto que está hacia el eje positivo de las X, que vamos a llamar B de X, pues en dirección en X. Este de acá es el mismo de acá. Acá está el vector de la flecha hacia abajo que está pues indicando el peso, que es W. Acá es lo mismo, W, que es el peso. Como tiene un ángulo de 35 grados, recordemos que pues también tenemos en este caso la tensión, que es esta misma de acá. Como tenemos como un grado de 35 grados, tenemos que descomponerlo en sus vectores. Entonces tenemos la tensión en X y la tensión en Y. Y pues en este caso, cuando se forma este triángulo rectángulo, pues tiene el ángulo de 35 grados. Ahora vamos a aplicar la trigonometría para hallar cada uno de sus componentes. Entonces recordemos que el coseno de 35 grados nos relaciona el lado adyacente, es decir, la tensión en X junto con la hipotenusa, que sería la tensión. Para despejar la tensión en X pasamos básicamente la tensión a multiplicar, quedando que la tensión en X es igual a la tensión por el coseno de 35. Lo mismo vamos a hacer con seno de 35. Seno de 35 está técnicamente articulando el lado opuesto, que sería la tensión en Y, sobre la hipotenusa, que sería la tensión. Despejando la tensión en X, que haría que la tensión en Y, que haría que la tensión en Y va a ser igual a la tensión por el seno de 35. Teniendo en cuenta esto, vamos ahora a hacer el sumatorio de las fuerzas en X, utilizando la primera ley de Newton. Para ello, recordemos que pues tenemos la reacción de la viga, que sería Bx, que está direccionando el positivo en X, y por otro lado tenemos el negativo en X, que sería la tensión en X. Pero pues recordemos que la tensión en X es igual a la tensión por el coseno de 35. Siendo así, la sumatoria de las fuerzas sería Bx menos, porque es el negativo, tensión por coseno de 35 igual a 0. Para igualarlo a 0, lo que realizaríamos sería coger la tensión por el coseno de 35 y pasarla a positivo. Siendo así, la primera ecuación, que Bx, que es la reacción de la viga, sería igual a la tensión por el coseno de 35. Lo mismo vamos a realizar con las fuerzas en Y.
Entonces las fuerzas en Y encontramos la tensión por seno de 35, que es la que encontramos acá, que es la tensión en Y. Recordemos que la tensión en Y es igual a la tensión por seno de 35, menos, que es el lado negativo de Y, que es el peso, igualándolo a 0. Así que pasamos que la tensión, la tensión va a ser igual al peso sobre el seno de 35. Ya teniendo esta fórmula, pues podemos reemplazarla con números, quedando igual a que la tensión va a ser igual a 1300 newton, que es el peso que encontrábamos acá en el esquemático de la figura, sobre el seno de 35, dando como resultado que la tensión va a ser igual a 2266.5 newtons. Ahora que tenemos ya la tensión como respuesta, tenemos que buscar la reacción de la viga. La reacción de la viga la vamos a encontrar reemplazando esta fórmula de acá. Entonces vamos a tener que pues la reacción es igual a la tensión por el coseno de 35. Ahora, sabiendo que la tensión es igual a 2266.5 newtons, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, dando como respuesta que la tensión de la viga va a ser igual a 1856.6 newtons. Asimismo, terminamos de hacer este proceso. Hola, bueno, vamos a hablar de la mecánica de fluidos a partir del principio de Pascal. Blaise Pascal, filósofo, matemático y físico francés, estableció el siguiente principio. La presión ejercida sobre un fluido poco compresible, es decir, líquido, y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables, es decir, de unas paredes rígidas, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Arranquemos hablando sobre la fórmula de la presión, en donde pues P simboliza pues la presión. Y viene dada por la fuerza que yo puedo aplicar a cierta unidad de área. Es decir, que la unidad de medida de la presión corresponde a newton a partir de la fuerza y a metros cuadrados a partir del área. Esta pues es la unidad de la presión en el sistema internacional. Pero pues este paquete que vemos acá, newton sobre metros cuadrados, simboliza Pascal. Es decir, si vemos 50 newton sobre metros cuadrados, también es lo mismo que decir 50 Pascal. Para la comprobación del principio, supongamos que tenemos este recipiente circular y si se dan cuenta, pues tiene 4 tapones a sus alrededores. Si yo ejerzo presión en este punto, la presión del fluido en todo su interior, es decir, en todas las partes del recipiente, va a ser la misma. Este tapón de aquí va a recibir la misma presión que el tapón de acá, que el tapón de aquí y el tapón de acá. ¿Por qué? Porque se transmiten con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Digamos, si yo pusiera una jeringa en un recipiente circular como esto, que tiene diferentes hoyitos, el agua que se encuentra dentro de pues, este recipiente va a salir con la misma presión en cada hoyito. Ahora, las aplicaciones del principio de Pascal. El principio de Pascal se puede expresar matemáticamente de la siguiente ecuación. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2, donde pues F1 y F2 es la fuerza aplicada en newtons y A1 y A2 es la área sobre la que se aplica la fuerza en metros cuadrados. Es decir, que la presión 1 es igual a la presión 2, que toda esta ecuación que estamos viendo en estos momentos está en equilibrio. Para hablar más sobre esto, pues llevaremos a cabo un problema que dice: se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica del plato grande circular de 0.9 metros de radio y el plato pequeño circular de 0.1 metros de radio. Calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño, es decir, en este, para elevar el cuerpo. El problema nos está diciendo que tenemos como incógnita buscar la fuerza 1. La fuerza 2 no nos la está dando, pero sí nos está dando la masa, es decir, nos está dando 1500 kilogramos. Al tener la masa,
podemos calcular la fuerza de su peso. ¿Y cómo la calculamos? Haciendo masa por gravedad, en este caso 1500 kilogramos por 9.8 metros segundos al cuadrado. Recordemos que kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado es igual a newton. Cuando resolvemos esta ecuación nos daría un resultado de 14.700 newtons. El área 1, lo único que sabemos es que es un área circular y que tiene un 0.1 metros de radio. Al saber que es un área de un círculo, podemos calcular, vamos a calcular haciendo área es igual a pi por radio al cuadrado, así es que se calculan las áreas circulares. Entonces, si reemplazamos, sería pi por 0.1 metros al cuadrado, que al resolver esto nos daría 0.0314 metros al cuadrado. Lo mismo lo resolveríamos en el área 2, porque pues sabemos que es un área de un círculo. Entonces, buscamos pi por radio a la 2, que sería pi por 0.9 metros al cuadrado, que al resolverlo daría 2.5447 metros al cuadrado. Al tener esta información, recordemos que pues tenemos la fórmula de Pascal, que es igual a fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Como la incógnita que estamos buscando es la fuerza 1, entonces el área 1 que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. En este caso empieza a multiplicar a la fuerza 2. Y quedaría que fuerza 1 es igual a fuerza 2 por área 1 sobre área 2. Cuando reemplazamos que fuerza 1 es igual a 14.700 newton, que es la fuerza 2, por 0.0314 metros al cuadrado, que es el área 1. Cuando multipliquemos estos dos, después los dividimos por el área 2, que es igual a 2.5447 metros al cuadrado. Metros al cuadrado pues se cancela con metros al cuadrado, dándonos así un resultado de que fuerza 1 es igual a 181.3887 newtons. Que esto sería básicamente la fuerza que debo aplicar en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo. Listo. Ahora, el experimento que yo realicé es una elevadora hidráulica, ya que básicamente el principio de Pascal se utiliza para poder realizar trabajos que requieren un gran esfuerzo aplicando una fuerza muy pequeña. A continuación se los voy a mostrar con mayor detenimiento. Este fue mi experimento, un elevador hidráulico, que es un aparato que se utiliza para elevar cargas pesadas. Lo hace mediante la amplificación de fuerzas gracias a la presión ejercida por la transferencia de un fluido, en este caso, el agua. El funcionamiento del elevador hidráulico responde al principio de Pascal. En palabras simples, consiste en la transmisión uniforme de energía a partir de la presión que se ejerce para poder levantar los autos o cargas pesadas, en este caso una lata de pintura. Esto depende del nivel de altura y del peso del vehículo. Muchas gracias. Bueno, voy a explicar la primera ley de la termodinámica y los mecanismos de transferencia de calor a partir de la máquina de vapor. Listo, ¿qué es la máquina de vapor? Pues es un dispositivo que permite transformar la energía calorífica en energía mecánica. Se basa en convertir pues agua a vapor, lo que provoca el movimiento del émbolo debido a la presión ejercida. Ahora hablemos de las transferencias de calor. Las voy a explicar de manera generalizada y ahorita las voy a explicar cuando se está utilizando en el motor a vapor. La conducción es la transferencia de calor que se produce a través de un contacto directo entre dos cuerpos, cuando existe una diferencia de temperatura en virtud del movimiento de sus partículas del cuerpo caliente al más frío. La convección es la transmisión de calor por convección, es técnicamente del calor debido al movimiento molecular de un fluido, como se encuentra aquí. Este puede ser de forma natural o de forma forzada. Y por último, la radiación es la radiación electromagnética emitida por los cuerpos por encima de una temperatura del cero absoluto. En ausencia de un medio existe una transferencia neta de calor por radiación entre dos superficies a diferentes temperaturas. Ahora la primera ley de la termodinámica, que es la que se utiliza en las máquinas de vapor, dice o establece que al variar la energía interna en un sistema cerrado,
se produce calor y un trabajo. En pocas palabras, la energía no se pierde, sino que se transforma. Ahora sí voy a explicar la primera ley de la termodinámica y los mecanismos de transferencia de calor en la máquina de vapor. ¿Cómo funciona el motor a vapor? El motor a vapor pues contiene dos depósitos, el primero en donde encontramos el algodón mojado de alcohol y el segundo depósito donde encontramos el agua. Vamos a encontrar conducción en el momento en el que el motor a vapor absorbe calor por una fuente de alta temperatura realizando trabajo externo. En este caso pues es el algodón con alcohol. Posteriormente se cede el calor a un recipiente de baja temperatura. En este caso sería la lata con el agua. Luego encontramos la transferencia de calor por convección. Al calentarse empieza a aumentar su temperatura que llega hasta cierto punto de ebullición, en donde se produce una presión que provoca el vapor que observamos, lo que hace que la hélice se mueva. El calor que percibimos al acercarnos al motor de vapor lo podemos sentir a partir de radiación. La conclusión que vamos a encontrar es que la transferencia de energía en forma de calor que pasa de la llama a la lata y de la lata al agua. Gracias a esta transferencia de energía, las moléculas del agua empiezan a moverse de manera más rápida, haciendo que la entropía y la energía cinética aumenten, teniendo como consecuencia el aumento de la temperatura. Esto hace que se produzca un vapor de agua que sale por el orificio, donde pues el vapor con la presión ejercida llega a ciertas áreas de la hélice provocando el movimiento de esta, siendo así esta la energía mecánica. De esta manera podemos observar la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muchas gracias.